Muy bien, pues yo voy a hablar del documental Hermanos y Enemigos Petrovic y Divac, que es un documental realizado por NBA Entertainment en el programa de la ESPN 30 for 30, que a lo largo de los años ha estrenado documentales de una duración variable y que en ocasiones han sido de 40 minutos, en otras de hora y media y en algunas ocasiones bloques de varios episodios dedicados a un mismo tema con duración de más de 4 horas. Dentro de este programa ya se han hecho documentales sobre boxeo, artes marciales, patinaje, fútbol americano, pero los más populares siempre han acabado siendo los de baloncesto, como es el caso de este documental de Hermanos y Enemigos, aunque a mayores de este también pues quiero recomendar otros llamados Reggie Miller contra los Knicks o el dedicado a los Bad Boys de Detroit. Entrando ya en Hermanos y Enemigos, es un documental deportivo que supone, pero que aparte muestra los conflictos bélicos y cómo influyen en el día a día de deportistas cuya familia está dentro de un conflicto bélico muy lejos. Por suerte, al estar hablando de un deporte tan influyente, sobre todo en la etapa americana, hay una cantidad de material documental enorme. Y bueno, entrando dentro de lo que se cuenta en este documental, en los últimos años de la década de los 80 se empezó a fraguar en Yugoslavia una de las mejores selecciones a nivel mundial, y en esas categorías inferiores había un grupo de jóvenes jugadores muy destacables que eran entre ellos los que dan el nombre: Dražan Petrovic, que era escolta, y Vlade Divac, que era pívot. Y en 1989, tras consolidarse en Europa, emigraron a la NBA, y el pequeño Petrovic fue al que entonces era un equipo que estaba en ese mismo año luchando por el campeonato, y tenía un montón de jugadores de su especialidad en el equipo, y a Vlade Divac le llevaron a Los Ángeles Lakers para sustituir a Kareem Abdul-Jabbar, que era una de las mayores estrellas de todos los tiempos de la NBA. Y bueno, en parte se ve a gran manera lo que supone que un jugador fuera a Los Ángeles, que eso es Hollywood, eso es el espectáculo, y cómo usan su imagen de extranjero, que por entonces era mucho más extraña en ese deporte, para explotarla a nivel comercial, y de alguna forma se le vio mucho más aceptado por la sociedad y bueno, llegó y ya era titular, se le veía pues que estaba en un entorno mucho más amigable, y por otro lado este Petrovic pues era en un entorno mucho más hostil y pasó de ser un fuera de serie de ganar los partidos él solo a darle tiempo a tirar 2 canastas por partido. Entonces sí que se ve cómo parten los dos del mismo sitio, los dos van a América, es muy diversa la situación que les tienen a los dos, luego llega verano, les toca volver a Yugoslavia, juegan juntos y en Yugoslavia triunfan por completo, luego les toca volver a jugar, vuelven a irse a Estados Unidos, vuelve a ser todo un caos y así se ve durante varios años. También eso da la imagen que se tenía en Estados Unidos de que era la meta del mundo, porque es eso, que cuando le presentan como el extranjero, el yugoslavo, el americano medio no va a saber dónde está Yugoslavia, además ellos tienen una percepción de sí mismos como que son la meta del mundo a todo, y yo creo que eso es algo que igual en esos años sí que existía, pero ahora se entiende de que es una cosa que va con tu opinión, y muchos deportistas y no deportistas en ese mismo ámbito han visto lo que les puede proporcionar Estados Unidos y han preferido quedarse fuera porque no era algo era algo con lo que podían no estar viviendo. Bueno, es que yo sigo la NBA y la opinión de muchos, ya no de muchos americanos, así como público del pueblo llano, sino ya comentaristas como el propio Shaquille O'Neal, Charles Barkley, que son leyendas de la NBA. Cada vez que va a llegar un europeo novato
con un número, digamos, alto del draft, que el draft básicamente, por explicarlo rápido, pues es la selección que se hace de jugadores jóvenes en una temporada, y esa selección, pues el 1 es el mejor, hasta el 50, y... hasta el 30, ¿no? Que yo sepas hasta el 50, y luego hay lo que se llama una segunda ronda, que también tiene otros 50 números. Además de pues jugadores que pueden llegar sin numeración, por decirlo de alguna manera. Y ya os digo, por ejemplo, uno de los mejores jugadores actualmente de la NBA que jugó en el Real Madrid, que es Luka Doncic, cuando llegaba a la NBA, decían muchos exjugadores que la iba a flipar, que cuando llegara, que daría gracias de llegar a promediar 10 puntos por partido. Es decir, lo que ha dicho un poco Óscar, siguen teniendo los americanos una concepción de sí mismos en el baloncesto altísima, y por ende yo creo, no tampoco porque piensen que los jugadores europeos son malos, pero ya piensan que es como que vienen de una división menor, cuando realmente en el baloncesto europeo el nivel defensivo, por ejemplo, es mucho más alto. Pero siempre existe ese sesgo, y luego pasa una cosa muy curiosa, que es que estos jugadores, como por ejemplo Petrovic, se quedan en sus equipos como el jugador número 11, número 12, pero luego es que vuelven a Europa a jugar con su selección y son superestrellas. Son estrellas, o sea, es una cosa curiosísima, y que prácticamente sigue prevaleciendo ahora igual, de una manera similar, muy parecida. Y eso el documental lo muestra muy bien. De hecho, a ver, yo soy un ignorante en el mundo del baloncesto. O sea, algún partido que he visto y tal, pero cómo se mueven por detrás, ¿no? Todo eso de lo que habéis dicho, la concepción. Hombre, te lo puedes imaginar, la concepción que tienen los americanos de la NBA y la gente que viene de fuera, pues hombre, que digamos que tienen igual una visión un poco más reducida. Y el documental lo muestra muy bien, porque yo creo que está muy bien, o sea, explicado a la perfección cómo funciona todo esto, cómo, claro, la narración la lleva Divac en general, porque, bueno, Petrovic murió, y también él da su visión de todo lo que sucede, porque además el documental me sorprendió, pensaba que iba a ser mucho más político, en el sentido de que iba a meterse mucho más en el tema de la guerra y todo lo que sucedió en Yugoslavia, y no, o sea, es decir, y más en la enemistad está ahí, pero vamos, todo lo que sucede al principio, de hecho toda la narración que hace Divac de cómo empezó, de cómo llegó, de cómo me resultó muy curioso cómo él llegó a Los Ángeles Lakers y empezó a triunfar, mientras el otro, la comparativa, ¿no? De Petrovic, que se la estaba pegando en su salto ¿en qué equipo jugaba? Que ya no me acuerdo. Portland Trail Blazers. Ese. Y entonces, desde ese aspecto, a mí el documental sí que me ha servido también para ver ese tipo de cosas, y porque me ha parecido muy interesante a nivel también de fondo, quiero decir, de lo que te están contando, vamos, de cara a ¿cómo decirlo?, a la enseñanza personal, porque ya os digo que yo esto no... Claro, y sí que es verdad que no ocupa la gran mayoría de su metraje en el tema bélico, pero luego a la hora de describir cómo se vieron esos sucesos y cómo fue afectando a los deportistas, está bastante bien narrado, y como un acto simbólico que bueno, si Divac te explica lo que hizo, desde el fondo que te lo está diciendo, tú puedes creer que no tenía una mala intención en especial. Pero claro, es que al final ahí eres esclavo de los medios y que mucha gente opina. Entonces es triste, pero al final causa que esta rivalidad tenga mucho sentido y haya sido una rivalidad real de verdad. O sea, yo creo que es un caso real que es muy sorprendente que sea tan cinematográfico lo entendible que es la rivalidad que tienen todos. Yo aquí, a colación de esto, que esto es una serie, no sé si habías dicho, Óscar, 30 for 30. Sí, 30 por 30. 30 por 30, vale. Es muy curioso. Tú recomendabas el de Reggie Miller contra los Knicks. Bad Boys el de Bad Boys. Hay uno que es buenísimo, ya que estamos hablando de una rivalidad, que es el de los Lakers contra los Celtics, que es buenísimo, de esta serie también.
Lo recomiendo mucho porque también ves el deporte de otra manera. O sea, así como hemos comprendido dentro del deporte del baloncesto ese sesgo que hay desde los jugadores norteamericanos a los europeos, podemos entender una rivalidad que, por ejemplo, claro, en España... algo que es sentimiento. Sí, o sea... Más allá del deporte, es que es sentimiento. Claro, exactamente. O sea, como por ejemplo... muchas veces da igual los jugadores y las generaciones que pasen por equipos, que siempre unos van a tenerle, digamos, cierta manía o más miramientos a cuando llega un equipo a jugar a su casa, un equipo concreto, ¿no? Y en esta rivalidad de Lakers-Celtics creo que se ve muy bien. Y luego, en relación a lo que hablamos de la relación ya entre Divac, Petrovic, con lo que pasó y tal, una anécdota muy chiquitita de contar. En la NBA actual hay dos jugadores que son, si no me equivoco, de orígenes diferentes, pero bueno, uno es serbio y otro es croata o algo así. Son Nikola Jokic y Nikola Vucevic. De acuerdo, el nombre de ellos normalmente es montenegrino, Vucevic. Es montenegrino, es cierto, es de Montenegro. Vale, pues el nombre de ellos, que es el mismo, cuando a Nikola Vucevic un día le preguntaron, unos periodistas le preguntaron si llevaban pronunciando bien su nombre desde que había llegado a la NBA, Vucevic les metió un corte por lo sano diciéndoles que no, porque ellos siempre dicen Nikola, y entonces él dijo es Nikola. Y entonces cuando le fueron a preguntar a Jokic, Jokic no es que dijera lo mismo que Vucevic. Jokic es como que lo dejó al... Bueno, me da igual. Puedes decir Nikola. Le pega decir eso. Claro, como que... digamos que Jokic, como además es un jugador mucho más... digamos, aparte de que es una estrella... Vividor o así, sí, es... No claro, sé, da sí, esa sensación. Como que yo creo que es un europeo más americanizado por ese remolino en el que te metes cuando entras en la NBA, que Vucevic, que parece como un tío que sigue siendo igual de europeo ahora que cuando entró en la NBA. Como para los dos, pues como que hay prioridades diferentes, ¿no? Y yo creo que esta anécdota también representa muy bien lo que vemos en este documental. Divac podría ser un poco Jokic y Petrovic podría ser un poco Vucevic en este sentido de sus prioridades. Y bueno, estos documentales todos tienen un nivel muy, muy, muy bueno de narración y de documentación, así como The Last Dance, que creo que es también de uno de estos directores que está en 30x30. Sí, el nombre no le controlo el del director porque al final no es un director a nivel cinematográfico que haya hecho documentales de cine, o sea, es más de productos televisivos como este. Yo creo que sí que se nota en este documental que es más televisivo que otros, porque otros sí que tienen una factura para ver en grandísima pantalla. Este igual, ver en un monitor de televisión está más en su nivel. Una anécdotilla que has dicho ahora que hablabas de Nicolás, hace 4 o 5 años en la NBA había 3 jugadores con pasaporte montenegrino y los 3 se llamaban Nikola. Ahora, que eran Petrovic, Mirotic y Vucevic. Ah, claro. Mirotic. Me he acordado ahora y los 3 se llamaban igual. Y aquí yo creo que a Iván le hemos dejado un poco más callado porque sigue menos el deporte y sí, igual... No, es que... Sí, vosotros controláis más aquí de baloncesto, por eso os dejo. No, pero yo en concreto es baloncesto y tenis lo que sigo, y baloncesto sigo el estadounidense precisamente. Y cuando ves estas intrahistorias, ¿no? Pues de todas maneras, no sé aquí, por ejemplo, que sería Iván el que más nos podría responder, no sé si resultan, ya no igual, sino si resultan satisfactorias e interesantes al mismo nivel, a pesar de que sea un contexto deportivo y no sea, por ejemplo, un contexto dramático social o científico, incluso, que hay dentro del propio género del documental. No sé lo que supone para una persona, digamos, que lo vive más desde fuera. A ver, a mí si la historia está bien contada y me resulta interesante lo que me están contando, pues sí lo disfruto. De hecho, a ver, quiero decir, aunque sea un ignorante casi completo de todo el tema, este documental en especial, hombre,
a nivel de montaje, que es muy dinámico, a nivel narrativo, que igual es el que... Sí, igual es que el que menos destaca a nivel técnico, uno de los que menos destacan a nivel técnico de los que vamos a hablar hoy, pero aún así creo que está muy bien llevado. Hombre, sale Magic Johnson, yo sé quién es Magic Johnson, ¿no? Y algunas figuras, bueno, hablabas del... Kobe Bryant también, cuando Divac se va de los Lakers tantos años después es por él. Divac se fue a Sacramento, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Sacramento y Kings. luego creo que ha sido dueño incluso de Sacramento hasta 2015, una cosa así, cuando peor iba. Bueno, que ahora también sigue fatal, pero bueno. Y esto da igual la temporalidad del programa porque va a seguir siempre fatal. Pero yo quiero decir un último apunte sobre este documental porque podríamos hacer muchos, que es también cómo muestra cómo es el tiempo. Porque aquí te están diciendo, en 1987 creo que era cuando se van de concentración a las montañas. Y te muestran el campo de entrenamiento y es que eso es concentración total, de irte 3 meses, ahí igual había una cabina y cada uno por turnos podía hablar un rato con su familia, pero obviamente también eso ayudaba a que Estados Unidos se viera como una cosa muy distinta, porque es que es eso, cuando dicen 3 meses de concentración, dices tú, madre mía, pero si ahora mismo Guardiola no quiere hacer concentraciones porque dice que no hacen falta ni nada, o los deportistas están con como están con el móvil, no te puedes concentrar del mismo modo. Sería en plan, todos meten los móviles en un cajón y no les veis en tres meses. Eso no lo iba a hacer nadie ahora. Y esto ha sido, pues eso, en 1988, que es bastante tiempo, pero no es tanto tiempo como para que haya una concepción de la vida tan distinta. Pues totalmente, vamos muy rápido, o sea, vamos muy rápido. Y a ver porque también en otros documentales de los que vamos a hablar hoy se habla de la modernidad y de cómo avanza la especie humana con ella. Ahora, si no recuerdo mal, nos vamos con La sal de la tierra, ¿puede ser? No, Searching for Sugarman. Ah, Searching for a Sugarman, vale, perfecto, pues entonces vamos... Bueno, espera, antes de nada decir que a la hora de seleccionar los temas hemos querido un poco hablar un poco de todas las temáticas a las que suelen ir los documentales. O sea, en este primer hemos elegido un documental deportivo, el siguiente va a ser de música, luego de naturaleza, de arte podría ser La sal de la tierra, otra sobre temas sociales, temas raciales, y luego el otro ya más un docuficción, sí, me parece. O sea que a la hora de eso, de hablar, no hemos querido centrarnos en los documentales que nos gustan porque sí, sino que un poco ampliar ese abanico. Exactamente, muy importante decirlo y de hecho se me había pasado completamente, digamos, exponerlo en la introducción. Así que bueno, vamos ya sin más dilación con Searching for Sugarman, que nos lo va a traer Iván.